dónde sustentamos lo que creemos, dónde lo sustentamos. El pasaje que queremos tratar fue Cristo. Cristo, en el principio de su ministerio, Cristo empezó a predicar por Galilea. Y en uno de sus sermones más sonado y más famoso, el famoso Sermón del Monte, donde él predicó sobre los hombres de espíritu humilde, sobre los hombres que estaban hambrientos de la palabra del Señor. Él habla, al término de este sermón, de una consecuencia, ¿vale? Porque él explica todo el desarrollo del hombre que busca la presencia de Dios, del hombre que está hambriento de la justicia de Dios. Pero para que esto sea efectivo, al finalizar el sermón, él dice, el hombre que escucha y que hace. No solamente habla de escuchar, porque es bueno escuchar con atención, sino de la práctica. Hoy en día vivimos en una etapa, estamos viviendo una etapa en la que el ser humano escucha mucho, pero no quiere someterse a la obediencia de alguien que le dicte una vara de medir a su forma de comportamiento. El hombre, como hemos dicho en muchos programas, se ha convertido en su propio Dios, en su propio dueño, y no quiere someterse. Entonces, Cristo con esta enseñanza, lo que estaba intentando transmitir era que para que se hicieran efectivas en el ser humano sus enseñanzas, para que se hiciera efectivo en el ser humano la bendición del Dios del cielo, no solamente el ser humano tenía que escuchar, sino que también poner en práctica. ¿Sí? Lo que rodea la vida de Cristo, tiene un doble sentido. Él era un experto en las Escrituras, ¿vale? Y como experto en las Escrituras, se acordó de Proverbios capítulo 10, 25, donde dice, cuando pasa el torbellino, el malo no permanece, pero el justo está establecido para siempre. Él era conocedor de estos proverbios. También era conocedor que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso él pone la ilustración esta, donde donde un hombre se fija en dos terrenos, en un terreno arenoso y un terreno de roca. Pero luego estaba la parte práctica de Cristo. Dice la palabra del Señor que era carpintero, pero el carpintero de aquel tiempo no solamente trabajaba con la madera, sino que las viviendas de por entonces estaban hechas de madera y de barro. Entonces, Cristo en su vida laboral fue un constructor de viviendas, ¿vale? Y ese constructor de viviendas, en el terreno práctico, sabía lo que estaba hablando. Sabía que una casa no se puede fundamentar en terreno movedizo, en terreno arenoso, porque cuando viene el viento, cuando viene la mar, cuando viene el problema, esa casa no permanece. Esa ilustración nos estaba llevando que la casa que permanece es la que se esfuerza el constructor y ahonda en el suelo hasta hallar un terreno fuerte, como la roca, como la piedra caliza que se puede encontrar en la Palestina. ¿Qué les quiere decir con esto? Cristo, en su parte práctica, sabía de lo que estaba hablando. Podemos ver que en su intelecto, él conocía las Escrituras, pero no era un desconocedor de lo que estaba hablando, pues él sabía el oficio de lo que estaba hablando. Y entramos en el tema. Lo que estamos hablando en esta tarde es de los dos cimientos.
¿Dónde estás fundamentando tu fe? ¿Dónde estás fundamentando lo que crees? ¿En la parte del intelecto y no lo complementas con la práctica? Vamos, cristianismo con fe es cristianismo con práctica, es cristianismo sin práctica. ¿Dónde quedamos? Nos dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. Y hoy más que nunca necesitamos, sí, hola, sí, de nuevo. Ahora parece ser, sí, ahora sí. Que la fe sin obra es muerta. Y hoy más que nunca necesitamos llevar a la práctica en lo que creemos. Porque si no creemos, o si no llevamos a la práctica en lo que creemos, la fe es muerta. ¿Y por qué? Está diciendo la palabra del Señor que comparó a un hombre o a dos hombres, que uno fundamentó su casa en la roca y otro en la arena. Esto es lo que viene a decir lo mismo que estamos hablando. Aquel que fundamentó su casa, es el símil o la comparanza que Dios utilizó para poder expresar, para que la gente pudiera entender, es la fe. Es decir, yo he fundamentado mi fe en la palabra, en la roca que es Cristo. Si vemos lo que significa cimiento, cimiento dice que parte que está bajo tierra y sobre la que se apoya y afirma toda construcción. Es decir, una casa se sostiene en su cimiento, en una cosa sólida, donde el cimiento tiene varios nombres que también se pueden decir por principios, apoyos, pilares, asentamiento, sostener, fundamento. Esta es la palabra que a mí me llamaba la atención. Es un fundamento. ¿Dónde tú te has fundamentado? ¿Dónde has fundamentado tu casa? Porque la casa que está hablando es tu casa espiritual, es tu vida, es tu persona. ¿Dónde la has fundamentado? ¿En la casa? O sea, ¿en la roca o en la arena? ¿La arena cuál es? Aquella que dice, bueno, hoy estoy, mañana no estoy, hoy sí creo, es la corriente en la cual pues tu fe es mermada, es pobre y no está fundamentada en la palabra, sino que hoy estoy aquí y mañana estoy allí. Pero aquel que está fundamentada en la roca, que es Cristo, en la palabra del Señor, dice que vendrán vientos impetuosos, que vendrán problemas, vendrán dificultades y esa casa seguirá firme. ¿Firme por qué? Porque tu fe no la doblega nadie, porque tu fundamento está en la palabra del Señor. Has creído fehacientemente de que Cristo es el cimiento donde está fundamentada tu casa, tu persona, tu vida, tu hogar, tu familia, donde ya pueda venir lo que venga, que Dios está contigo. Cuando hablamos de casa espiritual, hablamos de realidad existencial. Yo quería tocar un tema que he escuchado antes cuando venía de mi trabajo, y escuchaba la radio, que todas las personas escuchaban la noticia que en España, tira no sé cuántos años, me parece que hablan de casi una vida entera para tener su propia casa. Dice que los españoles estaban hablando de las estadísticas de las que hay, que no somos más de alquilar, todos queremos nuestra propia casa. Estaba diciendo las estadísticas, o sea, que quiere decir que todos queremos una casa propia, de tener nuestra propia vida, pero nunca lo que estamos hablando era del alquiler, porque hay gente que teniendo su alquiler, aunque tenga también su casa, donde vive y donde... Pero no es propia, es alquilada. No es propia. Y estaba diciendo que los españoles somos de tener nuestra propia casa, de tener nuestra iniciativa, de tener... ¿Por qué? Porque queremos empeñar ese dinero, esa vida, ese tiempo, por tener nuestra propia. Y estamos buscando una solución que ya pronto le daré la noticia, si Dios quiere, cuando tengamos gobierno y hagamos todas las cosas, porque dicen que una de las preocupaciones que a mí me ha hecho, dice que la primera es el trabajo.
españoles tienen, la segunda es tener la casa y la alquiler. Hablaba del segundo problema. Y luego yo hablaba también de la tercera noticia, era la de los políticos. Nuestros españoles y nuestra vida es un problema. Y yo decía, hablando, buscando los cimientos, y hablando del tema para ponerlo en la mesa, decirle qué importante es hubiéramos puesto, como dice este tema, tener al Señor en nuestro cimiento, en primer lugar, tendríamos menos problemas para nuestra propia vida, para poder entender, tirar cómo es nuestra casa, saber que Él sería nuestra roca, sería nuestro cimiento, como dice la palabra del Señor aquí en Mateo, y sería Él el que gobernaría nuestra vida. Y por eso, cuando hablaba de esta casa, estaba hablando de que Él es el que tiene que tener nuestra casa. Él es el que tiene el gobierno de nuestra vida, y esa es donde quiere llegar el Señor a nuestro corazón, donde quiere gobernar, porque Él quiere gobernar desde tu casa. Mira, hoy te veo que estás en plan constructor, ¿eh? Y veo que sabes del tema y vienes suelto y desahogado, ¿no? Entonces, hoy quería hacerte una pregunta, decir, oye, pues cuando uno hace una casa, no la hace de cualquier manera, ¿no? Antes, antaño, pues hacían las casas a pico y pala, ¿eh? Y en los cimientos, los que se metían, pues no eran forjados de hierro, no. Se metían piedras, rocas grandes para hacerlo. Era cemento y roca. O sea, eso quedaba más compactado ya que no vean, ¿no? Pero ahora se entiende. No te olvides que yo sé que tú eres constructor. Con el tiempo, las cosas van avanzando, ¿vale? Y hoy, construir una casa no se construye de cualquier manera. Antes se hacían los cimientos a pico y pala. Ahora se hacen soleras grandes, donde es como si fuera, bueno, es que no, como si fuera, no, es una placa de hormigón de hierro forjado, de que eso no se mueve. Porque antes, con el tiempo, pues, una casa se puede desestabilizar y se puede salir grieta y salir rejarse o lo que sea. Pero de esta manera que se hace ahora, que es echar esa solera de hormigón compacto con el forjado de hierro, ya no cede de un lado, no, ahora cede al mismo nivel, ¿vale? Y si esto lo llevamos al tema que estamos hablando, cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en nuestra propia, ¿cómo decir?, en nuestra propia fuerza, quizás nuestra fe tiende a veces a desequilibrarse, ¿vale? Pero cuando nosotros nos fundamos en la palabra es la solera, la cual, si cede a una, pero no te desequilibre. A veces usted puede pasar por su casa, puede pasar problemas, dificultades, adversidades, pero dice la palabra que dice, cualquiera pues que oyere estas palabras y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es cualquier hombre, no hace las cosas de cualquier manera, no las hace, venga, vamos a hacer una casa de prisa y corriendo, como antes se hacía. ¿Puedo contar un testimonio? Sí, claro. Es real, ¿sabes? Y a mí me gusta contar las cosas. Mira, pues cuando nosotros empecemos a hacer una obra, empecemos a vamos a arreglar la casa de la puebla y tal, y cuando nos dimos cuenta, dice mi madre, venga, y llevemos allí a los albañiles, hicimos un derribo total. Aquello fue una cosa impresionante, que claro, ahí ahora entiendo yo esto de los cimientos, que hay que saber hasta dónde uno llega y hasta dónde tiene que cimentar, porque las obras tienen sus gastos y si no puedes edificar no puedes llegar luego, pues te sientes muy mal. La verdad que te sientes muy mal porque volver otra vez a poner la casa a como estaba, pues nos costó un riñón. Lo que quería contar el testimonio. Yo creo que hoy tenemos al siervo del Señor, que creo que nos va a dar más todavía de lo que nosotros estamos aportando, porque él es un hombre que está fundamentado en la roca. Y yo, como siempre digo, que no hay mejor muestra que un botón. Y esta, valga la redundancia, creo que este hombre de Dios es un hombre que nos puede dar eso, ¿no, hermano Juan? Sí, los hermanos han estado hablando de una cosa maravillosa. Y yo hablo que la Constitución
dice que todo hombre, primeramente ha dicho el dinero, el trabajo, y luego después todo hombre, pero la Constitución de nuestro Estado dice que todo hombre tiene derecho a una casa. Entonces, nosotros sabemos que a veces no llega. Para uno sí y para otro no llega. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del interior de la casa, aquí todo el mundo llega. Aquí todos, como dice Juan, yo me voy, pero yo te voy a preparar morada para vosotros. Entonces hay una casa espiritual en el reino de los cielos, el cual entra todos los hombres y todas las mujeres que vienen genuinamente, que son hombres que creen, que son hombres que han establecido ya su mente, su alma, su espíritu en las cosas de nuestro Dios. Pero es que nuestro Dios no tiene. Dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y nosotros sabemos que por fe y por lo que ha constituido nuestro Dios, no la Constitución, que no cumplen ese estatuto para que el hombre tenga la casa, pero nuestro Dios sí la constituye, porque Él sabe lo que es la casa, Él sabe lo que son los cimientos, Él sabe lo que el hombre pasa, lo que el hombre sucede, hay cosas buenas y hay cosas malas, y hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero sobre todo hay una casa espiritual que el Señor nos ha preparado a nosotros para estar viviendo en ese hogar que Dios nos ha preparado. Y no para nosotros, todo aquel, como dice la palabra de Dios, en Juan dice que todo aquel que viene, el Señor no le echa fuera. Ven que hay un gran cimiento, como están hablando los hermanos, hay uno que edificó su casa en la arena, y aquel de la arena la edificó porque deprisa y corriendo, y a lo mejor no tenía. Y como no tenía, cuando llegó el momento de la lluvia y llegó el momento de los problemas y adversidades, dice la Escritura en Mateo, que fue un gran mal para aquella casa, porque la puso en la arena. Pero nuestro Señor es el arquitecto especial, y ha hecho una casa espiritual que es para una eternidad, que es para lo que Él ha dicho en la tierra, lo que Él ha predicado, lo que su palabra ha dicho, como Rey, como Príncipe de paz, como Dios de gloria, como soberano, como Rey, tiene un hogar para ti, y solamente ese hogar para ti, esa morada, lo tiene aquellos que creen por la fe. Pues en lo que llevamos del programa, en lo que estamos aportando cada uno, porque estamos construyendo una casa en esta tarde, y es aclarar el tema de los documentos. Si empezamos en Génesis, hermano Juan, el concepto que empieza en Génesis, estamos hablando de la realidad del ser humano, ¿vale? El concepto que Dios dejó a los patriarcas, que es donde empieza el plan de salvación, ¿vale? Ellos eran peregrinos en esta tierra. El hermano Rubén ha hablado de un concepto de propiedad que pertenece a este mundo, ¿vale? Pero, como ha dicho mi hermano Juan, lo que yo puedo entender es que Cristo no nos prometió aquí riqueza, nos prometió lo necesario. Pero Él dijo que iba a prepararnos una casa de bendición, pero no en esta tierra, ¿vale? Sino en el cielo. Entonces, el cimiento de que nos está hablando en los evangelios, Cristo, es el cimiento de saber vivir la vida. ¿Cómo vivir una vida cimentada en la roca? ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Y cómo podemos vivir en el cimiento de esa roca? Ciñéndonos a la palabra del Señor, a las enseñanzas del Señor. Por eso dice en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el hombre que vive ceñido, obedeciendo a la palabra del Señor, es el hombre
que fundamenta su vida en la roca. Porque una casa debe de ser un lugar de refugio. Una casa debe de ser un lugar de descanso. Una casa debe de ser un lugar de comunión. Claro está. ¿Qué somos, hermano Juan? Somos templos, dice la palabra del Señor. ¿Somos templos de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, como templos del Espíritu Santo que somos en esta tierra, si nosotros estamos fundamentados en la roca, nosotros podemos ser de bendición. No solamente para los nuestros, sino para este mundo. El hombre que fundamenta su vida en la roca, es verdad que van a venir los vientos, las tempestades. Ramón, ¿qué son los vientos y las tempestades? Los vientos y las tempestades son aquellos que desequilibran una casa, que desequilibran un hogar, que desequilibran un matrimonio. No es más que los problemas, los afanes, las iras, las contiendas, los engaños, las mentiras, la maleficencia. Son esos vientos que te golpean y que te desestabilizan. Y cuando una persona o un hogar se desestabiliza, pues no tiene rumbo ni dirección. Y cuando uno no tiene rumbo ni dirección, es como dice el refrán, ¿dónde va la gente? Dice, ¿dónde va Vicente? ¿Por dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Va sin rumbo y sin dirección. Por eso esa casa no tiene un equilibrio y su fundamento, ¿dónde está? Tú has dicho que una casa tiene que ser seguridad, paz, tranquilidad, amor, armonía, reposo, descanso. O sea, es que la palabra casa abarca mucho. Y la casa del Señor acoge a todo el mundo. Coge a mendigos, coge a desamparados, coge a aquellos que tienen un problema de enfermedad, cogen a aquellos que, dice, coge hasta niños, como decir la palabra, dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Tú has visto que a veces entras en una casa y te sientes como en tu casa. Y dices tú, no sé, es que parece que llevo aquí toda la vida en esta casa. Y sin embargo, al entrar en otras casas, dices, chacho, es que estás deseando salir. El ambiente de Dios se percibe donde uno va. Y cuando una casa sabe a Dios y respira a Dios, respira uno y dice, no sé, es que me siento bien en esta casa. Estás hablando del confort de una casa, pero hermano Juan, yo no sé si nos damos cuenta que nombra el primer elemento natural, que es la lluvia. La lluvia lo que prueba son los techos de una casa. Si los techos de una casa tienen grietas, o sea, no están bien puestas las tejas, el techo no está bien construido, las personas que están dentro se van a mojar, van a pasar fatiga, como dirían los extremeños, vamos a pasar fatiga. Entonces, eso me está hablando, por lo menos a mí, mi forma de ver, de la mente. Si la mente no la tenemos en la palabra, hermano Juan, va a haber grietas donde ese agua, el agua de este mundo, el agua del pecado, el agua de los problemas, va a hacer mella en el ser humano si no está fundamentado ese techo en la palabra del Señor, ¿no? Sí, lo dice que da grandes ruinas. Entonces, cuando viene una casa que no está fundamentada, como ha dicho el hermano, que cuando una casa tiene un hombre, una casa es porque tiene una mujer, porque está establecida la familia, porque él quiere llevar a la familia bien, la mujer y él, para criar a los hijos, para darle el día de mañana a los hijos lo mejor que él no ha podido tener, estudio o llevar a la universidad. Eso es una casa cuando está fundamentada donde Dios dice, la tiene fundamentada en la roca, que lo tienes todo, porque hay fortaleza, porque hay seguridad, porque tienes paz, porque tienes alegría, pero en cambio en la otra dice una grande ruina, el gran río competuoso, dar a aquella casa son los grandes problemas que viene el hogar cuando no te llevas bien,
cuando las cosas van bien, puedes tenerlo, y cuando las cosas te van mal, aquello viene una ruina totalmente. Hay matrimonios que se rompe todo porque el hombre no puede trabajar, porque llega el mes, tiene que pagar, tiene que vivir con los hijos, tiene que hacerlo, y es una gran ruina. Por eso dice los dos cimientos. Y habla del cimiento número uno, que no tiene los fundamentos, es la piedra, que es la seguridad, está fundamentado la roca, pero la otra tiene grandes problemas. Por eso por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del templo, dice que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo, y el cual somos la Iglesia. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la constitución de nuestro Dios, que Él tiene esa casa para nosotros, para vivir. Hoy estamos viviendo acá en el reino que sea en la tierra, pero viviremos en el reino de Dios, el cual estaremos con ese Rey que nos ofrece una casa gratuitamente. Solamente de quererle, de venir a Él te llama para que tu vida no esté fundamentada en la ruina, sino que esté fundamentado en la roca, y la roca, como han dicho los hermanos, es Cristo el Señor. Cuando estaba viendo lo que verdaderamente decían en estos tres pasajes, en estos textos, me daba a entender algo, ¿vale? Y es que hay, al fin y al cabo, en este 3 o 4 versículos, hay 3 puntos que podríamos sacar. Y es que el primero es que los dos de la palabra, al fin y al cabo. O sea, en las dos personas hay igualdad. Uno lo hizo para edificación y el otro para destrucción. El segundo punto es que los dos tienen problemas. Al fin y al cabo, el cristiano nunca se va a eximir de tener problemas. Incluso yo creo que el cristiano todavía tiene más problemas por el simple hecho de que entra en la guerra espiritual. O sea, después de eso, decimos que todos hemos oído la palabra y que los dos tienen problemas, es cómo desarrollas tú lo que has oído y lo que tienes en sí, los problemas que tienes. ¿Qué pasa? Que uno lo utiliza para el bien, para edificar su casa firme, para el bien que venga, que haga el problema no caiga, y otro no tiene la suficiente sabiduría, y ¿qué hace? Pues lo utiliza al fin y al cabo para la destrucción de sus casas. Por eso hay casas espirituales, o sea, personas destruidas por dentro espiritualmente, porque no supieron verdaderamente entender la palabra del Señor y ponerla por obra. Pero viendo un poco hacia adelante digo, ¿pero qué es la roca, sinceramente? Y la roca, Paco, ya estuvo un día en esta tierra y la desecharon, dice, Jesucristo es la piedra que desecharon, ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Y me da un pequeño detalle que dice, desecharon ustedes. O sea, hay personas que han desechado la roca para irse a la arena. Hay personas que han desechado la palabra para irse a las emociones, para irse al sentimiento humano. Y por eso muchas veces vienen los problemas y nos tiran la casa espiritual, porque no hemos fundamentado verdaderamente nuestra vida espiritual en la roca, en la piedra angular que es Cristo. Pero déjame decirte un detalle, que hay luego, en medio de esta escritura, dice, y grande por su reina, como decía el hermano Juan Antonio. ¿Sabes que me da algo grande, algo verdaderamente que sea una ruina? Que no tengamos la salvación. Eso es la verdadera ruina que podría tener nuestra casa. Pero luego en el versículo de Hechos 4 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O sea, mediante Jesucristo edificamos la casa para que cuando venga el problema no caiga, y mediante Jesucristo somos salvos para que, aunque, fíjate, suena mal decirlo, pero aunque nuestra vida haya sido una derrota, pero el día en que venga el Señor y dice, Señor, me arrepiento de todos mis males y me voy contigo. Porque puede ser tú una derrota temporal, pero yo espero una victoria eterna, una victoria con el Señor. Bueno, pues a lo que dice Eduardo, si analizamos, porque nuestro patrón de conducta es guiado por Cristo. Ya hemos quedado claro que Cristo es nuestro modelo.
somos hechos a hechura de Él, ¿vale? Entonces, si el patrón de conducta de Cristo, si analizamos la vida de Jesucristo, Jesucristo murió como un maldito. Jesucristo murió como un hombre derrotado. El Imperio Romano, aquellos soldados se burlaron de él, le escupieron. Fue azotado y le pegaron los judíos también. Pero Cristo incomprensiblemente para el prisma humano, alcanzó la victoria más grande que un hombre ha podido obtener en esta vida, que es vencer al enemigo del ser humano, que es el diablo. Entonces, en la mesa pongo el siguiente prisma para que quiera aportar más, ¿vale? O sea, nosotros no nos tenemos que fijar en los resultados que obtengamos en cuanto a riqueza, en cuanto a popularidad, en cuanto a repercusión social. Nuestro prisma de vida, lo que trato de decir, que nuestro prisma de vida, lo que decía Eduardo, no está en este mundo, sino está en el cielo. Entonces, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es la roca? Cristo. ¿Qué enseñanza nos da Cristo a través de su vida? Que, dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde fundamentas tu vida? ¿En lo visible? ¿En lo presente? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra. Amigo mío que me está escuchando, Él nos dijo y nos vaticinó como el gran profeta de todos los tiempos. En el mundo tendréis aflicción. Dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Él es el gran guerrero por excelencia de todos los tiempos. Y a nosotros nos ha preparado Ramón una armadura. Dice, vestíos con toda la armadura de Dios. Dice, porque no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces, en la medida que yo le estoy hablando, hay un enemigo. Hay un enemigo que no quiere que se fundamente en la roca. Y ese es el diablo. Por eso muchas veces el enemigo es capaz, y aun estando sirviendo al Señor Paco, es capaz de engañarnos intentando creer que por nuestras obras seremos salvos. El enemigo sabe muy bien hacer muchas veces lo que nosotros vemos malo, a lo mejor bueno, hacerlo lo contrario. Y viendo y siguiendo más hacia adelante en el tema de la casa y cómo podría fundamentarla, hay personas que creen que porque nosotros hagamos cosas para Dios, seremos salvos y nuestra casa está bien. Y dice Mateo 7, 21, 22, un poco más detrás. Dice, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre estamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, el servir a Dios no te garantiza ser salvo. Y dejamos de decirte que el servir al Señor no es que tu roca, no es que tu casa o tu persona esté edificada en Dios, al menos está edificada en el servicio de Dios y no estás enamorado de Dios y no pones tu vida bajo la roca de Dios. Porque el patrón, como te estaba diciendo, lo dijo aquí en Jesucristo, dice Mateo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque es necesario dejarlo todo por amor a Cristo. Es dejarlo, lo que nosotros pensamos muchas veces que es bueno, para dejarlo todo por Él. Y me hace bien como el mismo Señor Jesús dice, y vivieron la misma vida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje. Dice, la cual era Cristo. Cristo es la roca para calmar nuestra sed. Cristo es la roca para saciar nuestro interior de bien y no de mal. Cristo es lo que necesitas para tu vida y para tu hogar. Por eso acércate a Cristo, que es roca viva. Dice en el versículo 16, dice, pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena.
Miren, no sé cuál es su problema ni por dónde está pasando, pero yo creo que la mejor voz que pueda usted escuchar es la de Dios. Y a lo mejor quizás me pueda usted decir, bueno, yo es que no he escuchado nunca la voz de Dios. Dios le habla. Y Dios habla porque es un Dios fiel y justo. Y tiene puestos los ojos sobre los fieles de la tierra. Dice la palabra del Señor, aclámame en el día de tu angustia, y yo, Jehová, te responderé. No sé cuáles son los vientos ni las lluvias que pueda hacer o pueda estar pasando por su hogar. Pero para darle solución a esa grieta, o quizás a ese techo que está desquebrajado, o quizás ese cimiento que no fue fundamentado bien en la palabra del Señor, y a veces vienen esas dudas, esos miedos y esos temores. Quiero decirle que lo primero que tiene que hacer es poner su oído presto. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice que la fe viene por el oír. Y oír palabras de Dios. No viene por el oír la palabra de Ramón, ni de Justo, ni de Juan, ni de él. No. Viene por el oír. De oír palabras de Dios. ¿Sabes que los grandes hombres de la Biblia se fundamentaron en la palabra? ¿Sabes que el padre de la fe, Abraham, simplemente oyó una voz? Miren, cuando usted deja que la palabra del Señor se fundamente en su corazón, en su vida, todo cambia. Quizá va a tener los mismos problemas o incluso más, porque dice la palabra del Señor que al que más tiene, más le vendrá, o más se le sigue. Pero quiero decirle, como dice la palabra, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Dice que Él ha ido a preparar moradas y Cristo vendrá, y vendrá a por su iglesia. Y hoy más que nunca necesitamos estar preparados, afianzados y fundamentados en la palabra, en la roca que es Cristo, donde por medio de pruebas, tribulaciones, angustias, desánimo, cansancio, dolores, heridas, entraremos en el reino de los cielos. Porque dice la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, dice, esta leve tribulación, que es momentánea, que quizá a veces nosotros se nos hace eterna y que parece que estamos viviendo la misma rueda todos los días, pero que todo esto tiene un propósito. ¿Sabe que sus manos, o mejor dicho, sabe que su vida está en las manos de Dios? Que no hay un pelo de su cabeza que caiga sin que Dios lo permita. Todo lo que le acontece a un cristiano es para bien. Pero aquellos que son llamados conforme al Espíritu, y hemos dicho que el Espíritu es la morada, somos templo del Espíritu Santo. Si usted está sellado con el templo del Espíritu Santo, lo que hoy necesitamos más que nunca es ataviar nuestra casa. Aquella mujer que perdió la dracma, dice que se puso a buscar por su casa, loca, porque claro, era muy importante la dracma para ella. Hoy le quiero decir una cosa, no pierda lo que a usted le dio un día al Señor, porque esa es su casa, esa es su fundamento. Dice en Proverbios 16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, dice, mas el necio manifestará necedad. Y el prudente hizo que su casa estuviese bien en el día malo, porque en el día bueno tu casa puede estar bien, pero en el día malo su casa está bien, y sigue diciendo, mas el necio se derribó. O sea, qué importante es que en el día malo nuestra casa siga hacia adelante, y no solo en el día bueno que nuestra casa esté bien. Seguía, y había muchos versículos que se pudieran dar, pero es importante saber que al fin y al cabo el hombre sabio es el que va a edificar la casa y el que va a tener la casa en pie. Sea en el día que siga al fin y al cabo su casa, es verdad que tendrá días malos, días buenos, pero si procede con sabiduría, al fin y al cabo su casa estará bien fundamentada. Y seguía leyendo unos versículos y decía cómo el hombre que es necio no atiende a la voz de Dios y por eso su casa se derriba, por eso su casa anda en derrota. Pero lo necesario es que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, a través cada día de donde usted pueda escucharla, pero que su casa siempre esté fundamentada en la roca que es Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, yo creo que el hermano Juan nos podrá decir el pasaje que fundamenta la casa. Creo que Ananías y Zafira, ¿no? Era un hombre que tenía su casa y dice que la vendió, ¿no? Sí. Pero que hizo algo ahí, ¿no?
ahí se equivocó Enanías, por cuanto él le vinieron unos valores tremendos a su vida y vio cómo la palabra de Dios vino a su vida y vemos cómo aquel hombre se engañó a sí mismo. Cuando aquel hombre no se engañó y quería vender su casa para darla en aquellos tiempos para el Evangelio, él se puso de acuerdo con su mujer y hubo un gran problema para los dos. Vemos como vino una gran ruina a aquel hombre. ¿Por qué? Por no haber hecho las cosas bien. Empezó bien, Enanías y Safira, su mujer, perdieron la casa, pero ellos quedaron, en vez de venderla y dar todo el dinero, se quedaron parte del dinero, engañaron al Espíritu Santo y Dios no le gustó aquello y tuvo que, fue un hombre, no fue sabio, sino no fue sabio, porque lo tenía todo, pero en cambio en un momento el enemigo vino a su vida, no quiso dar toda la riqueza y ¿qué es lo que pasó? La gran ruina. Pero daros cuenta, a pesar de la gran ruina que pueda venir a un hombre, a un cristiano, mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 6 y verso en adelante, que también nuestro hermano Paco está hablando de ello, la armadura de Dios. Puede venir problemas, puede venir adversidades, pero mira lo que le dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Cuando viene en las asechanzas del diablo los pensamientos mezquinos y le hacemos daño, Ananías y Safira lo pasaron muy mal. Y sé, hablando de la armadura, como Dios nos da ánimo, como Dios nos da fuerza, la armadura de Dios es esta, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, y contra las huestes de maldades en la región celeste. Por tanto, el hombre, hablamos de los temas, no conocen a su enemigo. Nosotros conocemos al que nos salva, que es nuestro Señor Jesucristo, y también conocemos las asechanzas del diablo, como dice Juan 10, que vino a matar, hurtar y a destruir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en los días malos. Aún estando en los problemas, aún estando en las contiendas, las decepciones, en lo que el enemigo nos ofrece, que viene en nuestra vida, el Señor sigue, quiere ayudarnos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en los días malos. Y habiendo acabado, todo está firme. Él sigue ayudando. En que dicen los proverbios que 7 veces cayera el justo, las 7 veces nos levantaría el Señor. Tenemos un Señor agradable, bueno, en que muchas veces podemos caer, pero Él en que caiga 7 veces y vienes a Él arrepentido y vienes a Él con un corazón sincero: he cometido esto, me arrepiento de hacer las cosas malas, porque sé que no ha venido de mí, ha venido el enemigo, y el Señor no te echa fuera. El Señor, cuando viene dándote la armadura, viene dándote la seguridad, viene ayudándote en el problema y viene diciéndote: ánimo, que ha pasado esto, yo todavía tengo la palabra de la armadura para ti. Por tanto, como dicen los días malos, y habiendo acabado todo esto, está firme. Está firme, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos de toda coraza de justicia. Daros cuenta, la justicia de Dios, ¿sabes cuál es? Querida audiencia, es nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley
todos mueren, pero en la gracia Dios tuvo que todos morían en la ley, porque no había la gracia, porque la justicia se tenía que cumplir, de que el Señor, en esos 2 cimientos que hemos estado hablando, ahí el Señor tuvo misericordia. Ahí tuvo misericordia el Señor. ¿Para qué? Para hacernos bien al hombre. Él siempre se ha dado para el hombre, atraer el hombre a Él, y cuando tiene problemas, cuando tiene adversidades, aún 7 veces, nos levanta y nos dice, adelante, adelante. Y mira lo que dice, está firme y ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos de toda coraza de justicia. Los hombres a veces no tenemos justicia, pero Dios tiene una justicia que llega al cielo y también a la tierra para hacer bien a los hombres. Y dice, y calzados los pies del apresto del Evangelio y la paz. Tenemos el Evangelio, que es la buena nueva. Siempre tendremos una noticia nueva, aún en la tarde, aún en la noche, aún en el día, y en todos los tiempos este Evangelio siempre nos da la noticia nueva y nos da buen ánimo. Levántate, hay iglesias en Montijo que puedes venir. Estamos deseando, igual como en la radio siempre estamos deseando de que venga. No, Dios no nos lo ha dado, no hace excepción de raza, si solamente es que vengas un día a probar qué mensaje Dios nos va a dar, qué es lo que se hace en la iglesia, cómo se alaba, cómo se glorifica, cómo se honra. Vas a ver hermanos ancianos llorando, jóvenes llorando, de una paz genuina, con un espíritu libre, un espíritu de gracia y de poder. En los 2 cimientos a que los hombres, uno era torpe y el otro puso el fundamento en la roca. Dios quiere que tú vengas a la iglesia a escuchar la palabra del Evangelio, de la gracia, y Él te dice, ven a mí, que si vienes a mí tal como venga, Él no te pide explicaciones de ninguna clase, solamente que venga y Él te va a dar la vida eterna y Él te va a ayudar. Por eso la palabra de Dios, calzado con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, y que podrás apagar todo dardo del maligno. Venga de donde venga, acontezca de donde venga, el Señor va a apagar todos los dardos, y por eso Él siempre viene a ayudarnos, viene a capacitarnos. En que seamos torpes, Él nos hace sabios y entendidos para poder llegar a tener ese cimiento, esa roca, esa casa buena, genuina para nosotros. Y dice la palabra, y sobre todo tomar el escudo de la fe, cual podéis apagar todo dardo del diablo, de fuego, del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, en la cual es el Espíritu. Dios sigue llamando a la criatura, y Él ha hecho cosas maravillosas, se dio por nosotros, y Él quiere que tú vengas a la salvación. Amén. Si hay un pasaje que resume todo lo que hemos hablado, incluso contiene los elementos del pasaje. Está Cristo en la barca con los discípulos, pasando al otro lado de la orilla, ¿vale? Dice que se levantó una gran tempestad y vientos. Cristo estaba supuestamente dormido, y los discípulos, como tenían a Cristo en la barca, lo llamaron, y al llamarlo, Cristo se levantó. Y como Cristo es parte activa en la creación de la tierra y del ser humano, y domina los elementos naturales como los elementos naturales y espirituales, mandó al viento y a la tempestad a callar, y se hizo grande bonanza. ¿Y sabes qué es la enseñanza que yo extraigo de este pasaje? Que cuando Cristo está en una vida y el ser humano le aclama, dice la palabra del Señor, aclámame en el día de tu angustia, y yo, Jehová, te responderé.
para darle colofón a lo que hemos hablado, ¿vale? En este programa, con el ánimo de hacerle bien no solamente a las personas que conocen al Señor, sino a las personas que también por primera vez escuchan el mensaje del Señor. Si tú en esta tarde aclamares al Señor y pides que Cristo esté en tu vida, le voy a decir algo. Él tiene el poder suficiente para hacer gran bonanza, no solamente en la parte espiritual, sino en su parte psicológica y en su parte física. Le digo que Él vino a dar vida al ser humano. Él pagó el precio para que usted tenga vida, dice la palabra del Señor. Entonces, la enseñanza que intentamos transmitir en esta tarde con el tema que hemos hablado es que teniendo a Cristo en su vida estará fundamentada en lugar seguro. ¿Vale? Pues nada, esta tarde ha sido una tarde de bendición, mi hermano Rubén, mi hermano Juan, mi hermano Ramón, mi hermano Eduardo. Ha sido una tarde de bendición y nada, simplemente nos queda despedirnos, Rubén. Bueno, pues la verdad que yo he estado aprendiendo, escuchando aquí las maravillas del Señor, cómo nos habla, cómo nos habla nuestro corazón, cómo nos enseña, cómo nos dice que es nuestra seguridad. Tenemos que intentar que estar en Él es estar seguro.